Hola, me llamo Sofía y hoy les vengo a contar una historia que ocurrió cuando yo era muy joven. Siempre sentí una atracción especial e irrefrenable por mi tío Javier. Y aquella noche, algo dentro de mí me decía que era el momento y no podía dejarlo pasar. Actué como me dictó el corazón y esto es lo que ocurrió. El sonido del agua corriendo por las tuberías de la casa era mi señal, una especie de sonido envolvente que me llevaba a un estado de alerta y expectativa. Era tarde, demasiado tarde, para estar despierta, pero en ese momento mis sentidos estaban más afinados que nunca, como si todos mis instintos estuvieran en sintonía con lo que estaba a punto de suceder. La rutina nocturna de mi tío Javier siempre era un espectáculo previsiblemente monótono, pero esta noche tenía un aire diferente, un zumbido en el ambiente que hacía vibrar mis nervios. Javier se estaba duchando después de su intensa sesión en el gimnasio, donde siempre volvía exhausto, pero satisfecho. El sudor y la tensión muscular de su día quedándose atrás en las baldosas del baño. A lo lejos podía escuchar cómo el agua caía sobre su piel, creando una melodía que resonaba con un eco de tranquilidad, pero que a mí me sonaba como un tambor, marcando el ritmo acelerado de mi corazón. La luz tenue del pasillo iluminaba lo suficiente como para que pudiera ver las sombras danzantes en las paredes proyectadas por la luz de su baño. Sentí una mezcla de emoción y nerviosismo, una sensación electrizante que me impulsaba a actuar. Y yo tenía un plan. No era un plan cualquiera, era una estrategia meticulosa que había tejido con paciencia, esperando el momento exacto para llevarlo a cabo. Había estado preparándome para esta noche durante semanas. Cada mirada furtiva y cada conversación, aparentemente trivial con mi tío, había sido parte de un hermoso tapiz de engaños y verdades a medias. Sabía cuánto agradaba a Javier sentirse importante y en control, y había jugado con eso, cultivando su confianza mientras mi mente ideaba un movimiento audaz que podría cambiar las cosas para ambos. Con cada segundo que pasaba, el sonido del agua se convertía en un telón de fondo que intensificaba mi determinación. Cada gota que caía me recordaba que el tiempo se estaba agotando y que era crucial actuar antes de que la oportunidad se desvaneciera. Respire hondo, sintiendo como la adrenalina recorría mis venas. El momento había llegado. La combinación de susto y expectativa me hizo temblar ligeramente, mientras una sonrisa decidida se dibujaba en mi rostro. Así que, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, me preparé para dar el siguiente paso de este juego que había construido. Era un territorio desconocido, pero estaba dispuesta a arriesgarme. En un instante, todo estaba en juego y nada me detendría. Me encontraba en mi habitación, vestida solo con una camiseta larga que apenas cubría mis muslos, sintiendo el roce suave de la tela sobre mi piel. La atmósfera estaba impregnada de una mezcla de cálida melancolía y un eco de anticipación. Y en ese instante, ese familiar hormigueo comenzó a despertarse en mi estómago. Era un cosquilleo electrizante que se expandía lentamente, tomando posesión de cada rincón de mi ser. No era hambre, no era miedo, era algo más intenso, más peligroso. Un aviso visceral que indicaba que algo significativo estaba a punto de suceder. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si el aire mismo estuviera esperando la siguiente chispa que encendería toda la habitación. Mi mente comenzaba a dar vueltas, desilvanando pensamientos improbables y posibilidades prohibidas. El murmullo del mundo exterior se desvaneció y solo quedé yo y la profunda corriente de mi propia emoción. De repente, una idea cruzó mi mente como un relámpago, iluminando los rincones más oscuros de mi psique, que hasta entonces habían permanecido en sombras, y la pregunta se deslizó entre mis pensamientos como una suave tentación que prometía un nuevo y emocionante camino por explorar. La implicación de la idea vibraba en el aire a mi alrededor. Era la invitación de lo desconocido, el desafío de lanzarme a un abismo de posibilidades sin paracaídas. Cada segundo que pasaba, sentía como mi corazón aceleraba su ritmo, como si también él estuviera anticipando la respuesta a esa pregunta. Los latidos resonaban en mis oídos,
una música intensa que amplificaba el hormigueo en mi estómago. De repente, todos los miedos, las dudas y las inseguridades que me habían mantenido atada desaparecieron, y en su lugar surgió una oleada de adrenalina que me llenó de determinación. Frente a mí, el espejo reflejaba una versión de mí misma, que ni siquiera reconocía por completo. Había en mis ojos una chispa de audacia que me invitaba a tomar el riesgo. Supe que ya no podía mantenerme al margen de esta nueva y ardiente curiosidad que me llamaba, pulsando como un tambor en mi pecho. Lo que antes eran meras palpitaciones del corazón se convertían en un rugido de anhelo en mi interior, empujándome a actuar. La elección estaba ante mí: abrazar el precipicio de lo desconocido o volver a la seguridad de la familiaridad. Y ante la emoción de lo inesperado, una sonrisa traviesa apareció en mis labios mientras me preparaba para dar el salto. Salí de mi cuarto con los pies descalzos, sintiendo la frescura del suelo de madera bajo mis plantas, mientras evitaba cuidadosamente los tablones que crujían en el pasillo como si fueran un secreto que no debía ser revelado. La casa estaba envuelta en un silencio casi reverencial, una paz profunda que solo llega pasado la medianoche, como si cada rincón hubiera exhalado un suspiro de alivio tras las aglomeraciones del día. Era una tranquilidad palpable, una sensation, en la que me era posible escuchar el suave latido de mi propio corazón, resonando en el eco de la calma. Mis ojos se posaron en la primera puerta a la derecha, la puerta de mamá, cerrada. La madera pintada de blanco se mostraba impasible, ofreciendo la seguridad de que detrás de ella estaba el mundo de los sueños, donde los problemas y preocupaciones de la vida diaria estaban momentáneamente suspendidos. Me imaginé a mi madre envuelta en su manta favorita, sumida en un sueño profundo y reparador. Siempre había creído que este silencio era capaz de proteger no solo a quienes dormían, sino también a todos los fantasmas que rondaban en la noche. Luego me dirigí hacia la puerta de mi hermana, también cerrada. Mi hermana era un océano de secretos, y aunque podía sentir sus sueños flotando detrás de esa puerta, no tenía intención de perturbar su paz. Era un modo de vida que ambas habíamos adoptado, el respeto por la privacidad del otro, aunque la curiosidad me picara como un gusanillo en el estómago. Sin embargo, no podía evitar preguntarme qué estaba tramando en su mundo de susurros y risas contenidas. A medida que avanzaba, llegué al baño, donde la luz estaba encendida, el resplandor proyectándose cálidamente en el pasillo oscuro. A través de la puerta entreabierta, el vapor comenzaba a escapar por el marco, formando pequeños espirales que ascendían hacia el aire fresco de la casa como danzas furtivas de agua. Podía visualizar el espacio envuelto en una nube de bienestar, el sonido del agua cayendo y la fragancia de los jabones elevándose, mezclándose para crear un refugio acogedor. Sin embargo, en ese instante, una sensación extraña afloró en mi pecho. La curiosidad me empujaba hacia la puerta del baño, a pesar de que sabía que podría no encontrar a nadie allí. La combinación de silencio y vapor provocaba en mí un deseo irrefrenable de explorar, de descubrir lo que hacía que el ambiente se sintiera tan cargado de intriga. La sala se sentía como un umbral entre el mundo del día y la magia de la noche. Y en ese momento me di cuenta de que cada pequeño rincón de la casa albergaba sus propias historias y secretos, historias que estaba decidida a desenterrar, historias que de alguna manera comenzaban a entrelazarse con la mía. Así que, con el corazón latiendo ligeramente más rápido, me acerqué impulsada por una mezcla de nerviosismo y emoción, preparándome para abrir esa puerta y ver qué esperaba al otro lado. Me detuve frente a la puerta del baño. La luz dorada que se filtraba por la rendija iluminaba los contornos de la habitación, creando un halo que la hacía parecer aún más acogedora. Observé cómo la condensación dibujaba patrones intrincados en el vidrio esmerilado, pequeñas gotas de agua deslizándose hacia abajo, como si fueran susurros de secretos que se desvanecían al tacto. Cada línea y cada curva parecían cobrar vida en ese momento, distorsionando la imagen detrás del cristal y haciendo que la silueta se convirtiera en un misterio. Tras el vidrio, la silueta de Javier se movía bajo el chorro de agua,
su cuerpo recibiendo el golpe cálido de la ducha, la luz girando en los matices de su forma, alto, ancho de hombros, con esa espalda musculosa que siempre había captado mi atención durante las reuniones familiares. Había algo en el que me atraía, una combinación de confianza y fuerza que siempre había logrado desatar una mezcla de admiración y deseo en mí. Me preguntaba si él sabía el efecto que tenía en los que lo rodeaban, o si se movía por la vida ajeno a las miradas que lo seguían, a las fantasías que provocaba. Y ahora, mientras escuchaba el sonido del agua, la suavidad del vapor llenando el aire a mi alrededor, no podía evitar que vinieran a mi mente pensamientos que me habían atormentado silenciosamente una y otra vez. ¿Cuántas veces me había preguntado cómo se sentiría tocarlo? La idea de deslizar mis manos por esa espalda ancha y musculosa provocaba un hormigueo en mis dedos, un deseo latente que parecía cobrar vida propia en mi imaginación. Cada vez que pensaba en sus brazos envolviendo mi cuerpo o en la calidez de su piel al roce, una ráfaga electrizante me atravesaba, llenándome de un anhelo que apenas podía contener. La atracción era una danza sutil entre la razón y la emoción, y cada encuentro que había tenido con él alimentaba ese fuego interno, ese deseo prohibido que ardía en mis entrañas. Me preguntaba si alguna vez podría ser más que una fantasía, si la realidad y la ficción podrían entrelazarse de alguna manera. En ese momento, el vapor del baño parecía crear un puente entre nuestras realidades, difuminando las líneas de la cotidianidad y permitiéndome soñar por un instante con lo inimaginable. La tensión en el aire era palpable y sentí como mi corazón latía con fuerza, impulsándome hacia adelante, hacia la puerta que me separaba de la oportunidad de hacer realidad mis deseos ocultos. Decidí ser audaz. La idea de actuar, de romper la rutina que había quedado entre nosotros, me impulsó a dar ese paso que llevaba tanto tiempo evadiendo. La anticipación me inundó, un torrente de adrenalina que me hacía sentir viva más que nunca. Toc, toc. Golpeé suavemente la puerta con los nudillos, el sonido resonando en la quietud del baño, como el retumbar de un tambor en mi pecho. La frágil barrera de madera se convirtió en un portal hacia un mundo de posibilidades, y mi corazón latía con fuerza, sintiendo el peso de cada segundo que pasaba. El agua se detuvo de inmediato, y un silencio expectante llenó el espacio entre nosotros. Anne-Sofía. Su voz grave resonó a través de la madera, profunda y rica, despertando una oleada de emociones. ¿Todo bien? La calidez y preocupación en su tono hicieron que una pequeña risa nerviosa se asomara en mis labios, aunque me reprimí de inmediato. Sabía que no tenía motivos para sentirme así, y sin embargo, lo hacía. Necesito el cepillo de dientes, declaré, una mentira irreflexiva que fluyó de mis labios con una certeza inesperada. Sabía perfectamente que el mío estaba en mi neceser, perfectamente en su lugar, como un recordatorio de lo mundano que era todo. Pero la idea de tenerlo en mi mano, en ese instante, parecía una excusa demasiado perfecta para romper la barrera entre nosotros. La puerta se abrió lo justo para que su mano, aún húmeda y brillante, asomara sosteniendo el cepillo. Pero yo ya había visto suficiente. Gotas de agua resbalaban por su pecho velludo, escurriéndose como pequeños riachuelos hacia su torso, donde la piel lucía un brillo que capturaba la luz cálida del baño. El aroma a jabón de pino se entrelazaba con su esencia masculina, una mezcla que me embriagaba y me dejaba sin aliento, un perfume que prometía aventura y complicidad. Gracias, susurré, buscando intencionalmente el roce de sus dedos al tomar el cepillo. Fue un contacto sutil, casi imperceptible, pero en ese instante se sintió como una chispa de electricidad, un cruce inesperado de energías que enviaba ondas de calor por todo mi cuerpo. Nuestros ojos se encontraron por un instante cargado de una electricidad que parecía palpable, como si las paredes del baño se hubieran desvanecido, dejando solo espacio para nosotros y el juego sensual del deseo. Algo pasó entre nosotros en ese momento, una conexión que vibraba en el aire y que trascendía la conversación convencional. Era un entendimiento silencioso, un pleno reconocimiento de lo que ambos sentíamos,
pero al mismo tiempo, un acuerdo tácito de que ninguno mencionaría lo que estaba en juego. Había en esa mirada un océano de emociones, de preguntas no formuladas y respuestas no reveladas. Una promesa tácita de que lo que fuera que estuviera surgiendo entre nosotros no podía ser ignorado por más tiempo. Y así, mientras la puerta se cerraba lentamente, un universo de posibilidades se abría ante mí, inundando mi mente con el anhelo de más. Sin embargo, el momento había pasado, y la realidad regresó con su peso, pero el eco de lo que acababa de suceder resonaría en mi corazón mucho después de que me alejase. Regresé a mi habitación, pero no podía quedarme quieta. Cada célula de mi cuerpo vibraba con anticipación, como si una corriente eléctrica recorriera mis venas. Elira estaba cargado de tensión, una mezcla de emoción y deseo que se hacía casi tangible. Sabía que Javier vendría, lo sentía en la forma en que me había mirado, en el destello en sus ojos y en cómo su respiración se había acelerado cuando nuestras pieles se rozaron. Un roce fugaz impactante que me había dejado anhelando más. Mi mente recorría lo que había sucedido, reflexionando sobre el brillo en su mirada y las emociones que habían surgido entre nosotros, la posibilidad de que las cosas entre nosotros se torcieran hacia un terreno nuevo y emocionante. Me sumergía en un torbellino de pensamiento. Me senté en el borde de la cama, las piernas cruzadas, el suave tejido de la camiseta que llevaba puesta, acentuando la sensación de seguridad que necesitaba. Intenté fingir que estaba absorta en la pantalla de mi teléfono, pero sabía que solo era un intento vano de distraerme. Mis pensamientos eran un grito interno, impidiéndome concentrarme en cualquier otra cosa que no fuera lo que estaba por venir. Entonces, lo escuché, sus pasos se acercaban por el pasillo, resonando suavemente, y el sonido parecía vibrar en el aire pesado de mi habitación. Me detuve, conteniendo el aliento, mientras mi corazón latía con fuerza. Cada pisada traía consigo un torbellino de emociones, anticipación, nerviosismo, un sutil deseo que iba en aumento, como un fuego que amenazaba con desbordarse. La imagen de Javier, con su sonrisa fácil y esa chispa traviesa en su mirada, se apoderaba de mis pensamientos y me encontraba sintiendo un roce de calor subiendo por mis mejillas. Su presencia hacía que la atmósfera se cargara aún más, como si las paredes mismas respiraran con la energía que él traía consigo. A medida que los pasos se acercaban, me preguntaba cómo sería el momento en que finalmente cruzara el umbral de mi habitación. Lo invitaría a entrar en mi mundo de sueños y anhelos, o mantendría la distancia, dejándole en la nebulosa de la incertidumbre. Apreté el teléfono con ambas manos, sintiendo la presión fría del dispositivo contra mi piel, como un ancla en medio de la tormenta emocional que se arremolinaba dentro de mí. Decidí que necesitaba actuar con naturalidad, que debía parecer despreocupada a pesar de la vorágine en mi pecho, pero con cada segundo que pasaba, mientras sus pasos resonaban más cerca, esa fachada de calma se iba desvaneciendo lentamente, revelando la inquietud que latía bajo la superficie. Estaba a punto de abrirse un nuevo capítulo entre nosotros, una posibilidad que palpitaba en el aire, listao para ser explorada. En ese preciso instante sentí que el mundo se había detenido y todo lo que importaba se reducía a esos pasos que se acercaban lentamente, prometiendo una conexión que podría cambiarlo todo. Tac, toc, sí, respondí, tratando de sonar casual, como si mi corazón no estuviera latiendo con una intensidad insufrible en mi pecho. Cada fibra de mi ser estaba alerta, consciente de que este momento podría cambiar todo. La puerta se abrió, revelando a mi tío Javier, que aparecía en el umbral, ahora vestido solo con un pantalón de pijama holgado que colgaba peligrosamente bajo sus abdominales marcados. La tela se movía con cada pequeño ajuste que hacía, contorneando su figura de una manera que me dejó sin aliento. Su cabello oscuro todavía goteaba agua, los mechones atrapando la luz de la habitación y cayendo sobre sus hombros, como si cada gota de agua resaltara la virilidad que siempre había notado en él
pero que nunca había osado explorar. Olvidé darte la pasta dental, dijo, sosteniendo el tubo, como excusa. El gesto despreocupado, pero su mirada revelaba un matiz de intensidad, como si esta noche significara más de lo que ambos queríamos admitir. ¿Pasa? Invité, haciendo espacio en la cama, con un movimiento involuntario, sintiendo como el aire entre nosotros se cargaba de electricidad. El espacio que había entre él y yo era un abismo que se reducía a medida que se acercaba. Podía sentir su calidez, su aroma a jabón y una esencia masculina que me envolvía y me transportaba a un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Mientras se movía hacia mí, cada paso resonaba en mi mente, creando una sinfonía de anticipación. La cama, aunque familiar, ahora se transformaba en un escenario donde todas las posibilidades podrían ir al frente. ¿Acaso él podría sentirlo también? Esa pulsante tensión que mantenía a raya la frágil línea entre lo familiar y lo prohibido. Javier se sentó al borde de la cama, su postura relajada, pero había una vibración en el aire que denotaba. Algo más estaba justo allí, a solo unos centímetros de mí, y era imposible no notar cómo un simple gesto podía liberar tanto deseo reprimido. Ciertamente, en ese entorno íntimo y en esta situación inesperada, las reglas estaban cambiando. Gracias, dije, tomando el tubo de pasta dental. Nuestros dedos apenas se rozaron. Ese ligero toque casi innocenti provocó un estremecimiento que reverberó en mi interior. La conexión era innegable, y, en ese momento, todo lo que había querido y temido se unió en un solo pensamiento. La luz del cuarto proyectaba sombras que jugaban a nuestro alrededor, y, por un instante, ambos parecíamos estar conscientes de la burbuja de tensión en la que nos encontrábamos. Esta vez, los límites que alguna vez había creído firmes estaban empezando a desvanecerse, y no podía evitar preguntarme si había llegado el momento de explorar lo que había permanecido en silencio tanto tiempo. Con un brillo furtivo en sus ojos, Javier parecía estar pensando lo mismo. Fue un momento de pura conexión, un eco de lo que podría ser, y el mundo fuera de esa habitación se desdibujó, dejando solo el electrizante potencial de lo que estaba. Por venir, el colchón cedió bajo su peso cuando se sentó a mi lado, una presión sutil que enviaba ondas de excitación a través de mi cuerpo. El calor de su cuerpo se sentía palpable, casi electrizante, incluso a través de la tela de mi camisa. Era como si el espacio entre nosotros se cargara de una energía magnetizante, una fuerza que me invitaba a acercarme aún más. Sofía comenzó a decir, su voz grave rasgando la intimidad del momento, pero yo le coloqué un dedo sobre los labios, deteniendo sus palabras antes de que tuvieran la oportunidad de interponerse entre nosotros. No hablemos, susurré, dejando que mis palabras flotaran en el aire, llenas de un significado que sabía que ambos comprendíamos. Con un gesto suave, me acerqué hasta que nuestros rostros estuvieron separados por apenas un suspiro, esa frágil línea que sentía como el más delgado de los hilos. Cada instante se sentía cargado de promesas no dichas y deseos ocultos. Podía sentir su aliento entrecortado, un signo revelador de la agitación que ambos compartíamos. Era un aire caliente que se mezclaba con el mío, creando una atmósfera cargada de intensa, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido, dejando solo esto, él y yo, en este microcosmos donde todo parecía posible. Mis ojos se perdieron en los suyos, viéndolos dilatarse, oscurecerse con una mezcla de anhelo y sorpresa, una llama de emoción incandescente que iluminaba la habitación en la penumbra. Con cada trazo de mis dedos que dibujaban el contorno de su boca, sentía como el tiempo se detenía. Era un toque ligero, como un susurro, pero la conexión era eléctricamente intensa, y cada contacto parecía despertar algo profundo dentro de mí a mí. Me perdí en la forma en que su piel reaccionaba, como su cuerpo se movía sutilmente hacia mí, como si tanto él como yo estuviéramos siguiendo un impulso instintivo que no podíamos ignorar. El aire se volvió más espeso, y en ese instante, todas mis dudas y miedos se desvanecieron. Todo lo que había estado guardando dentro de mí, todo lo que había estado esperando, se precipitó en un estallido silencioso de deseo y comprensión.
Era ese tipo de momento que prometía cambio, que nos invitaba a cruzar el umbral de lo conocido hacia lo desconocido, donde todos los límites estaban dispuestos a ser desbordados, no había retorno, y en ese fuego de incertidumbre encontré claridad. Era un instante perfecto en el que la realidad conocida chocaba con la posibilidad de algo nuevo y emocionante. Con un temblor de anticipación, esperé, sintiendo que todo lo que debía suceder dependía del próximo movimiento, esperando a que él decidiera dar ese paso hacia adelante, hacia donde nuestros corazones nos guiaban. «Esto está mal», murmuró, pero sus manos ya encontraban mi cintura. «Por eso es tan excitante», contesté, cerrando la distancia entre nosotros. Capítulo 6. En la transgresión. El primer contacto de nuestros labios fue como encender un interruptor, una chispa que encendió fuego en el aire, rompiendo la barrera que había estado entre nosotros durante tanto tiempo. Fue un beso puro, pero poderoso, lleno de la promesa de todo lo que estaba por venir. De pronto, con el calor de nuestro deseo envolviéndonos, estábamos tumbados en la cama, sumergidos en un universo que solo existía para nosotros dos. Sus manos comenzaron a explorar cada curva bajo mi camiseta, un viaje de descubrimiento que me hacía estremecer mientras yo me enredaba en su pelo todavía húmedo, sintiendo las gotas de agua deslizándose como pequeños ríos sobre su piel. «¿Tenías esto planeado?», acusó entre besos, su voz impregnada de una mezcla de sorpresa y excitación, mientras sus dientes mordisqueaban suavemente mi clavícula, enviando oleadas de placer por todo mi cuerpo. Su aliento entrecortado y el roce de su piel me hacían sentir más viva que nunca, y cada palabra, cada susurro, eran un eco de lo que habíamos anhelado en secreto. Desde que cumplí 18, confesé, la verdad saliendo de mis labios sin reparo, mientras me arqueaba contra él, buscando más de su calidez, deseando sentir su cuerpo más cerca del mío. Era una revelación cruda, cargada de un deseo que había permanecido oculto bajo la superficie durante tanto tiempo, un deseo que ahora finalmente podía liberarse. En medio de nuestra vorágine de besos y caricias, un sonido resonó en el aire. El sonido de la cremallera de su pantalón, al abrirse, fue como un preludio alertador de una sinfonía que cambiaría todo entre nosotros. El tono de ese pequeño gesto resonó en la habitación, cargado de significado, y supe que estábamos a punto de cruzar una frontera que no había imaginado que llegaríamos a traspasar. La anticipación llenaba el espacio, empujando nuestros cuerpos más cerca, mientras se iba desvaneciendo la distancia entre lo que era y lo que podría ser. Cada latido de mi corazón parecía amplificarse en el aire, y, a medida que el ritmo de la noche se intensificaba, sentí que el mundo exterior desaparecía, dejando solo nuestras ansias, nuestros susurros y nuestros cuerpos danzando al compás de un deseo que no podía ser detenido. Era un momento donde lo inevitable se convertía en realidad, y donde nuestros secretos más profundos, finalmente expuestos, nos llevarían a explorar no solo la intimidad física, sino también la conexión emocional que habíamos construido durante tanto tiempo. Esa noche no solo cambiaría la naturaleza de nuestra relación, sino que también marcaría el comienzo de algo nuevo y apasionante, un capítulo que había estado esperando escribirse desde hacía años. A la mañana siguiente, nos encontramos en la cocina como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera traído consigo una tormenta de emociones que había dejado la calma en nuestra piel. Mamá estaba allí, sirviendo el café en su taza favorita, la que tenía un diseño floral desgastado que había visto mejores días. Mientras tanto, mi hermana ocupaba el aire con su charla despreocupada sobre sus planes para el día, inocente y ajena a la tensión que hacía hervir el ambiente entre nosotros. ¿Durmieron bien?, preguntó mamá, su sonrisa radiante bañando la habitación con una luz familiar y acogedora, completamente ajena a lo que realmente había pasado. Fue un momento trivial en el que no habría nada que indicar que la dinámica había cambiado para siempre. Los ojos de Javier encontraron los míos por un instante, unos destellos compartidos que estaban cargados de un significado más profundo del que podríamos haber expresado en palabras. En ese breve encuentro,
el mundo a nuestro alrededor se desvaneció y de repente éramos los únicos dos que existían. La mezcla de emoción contenida y nerviosismo se reflejaba en nuestras miradas y, sin embargo, un pacto tácito se tejía entre nosotros en ese silencio. Como bebés, respondió él, su voz tranquila y segura, mientras me pasaba la azucarera con un roce de dedos que solo yo noté. Fue un contacto sutil, tan ligero, que cualquiera podría haberlo pasado por alto, pero para mí fue un voltaje que recorrió mi brazo y encendió un fuego en mi interior. Era un gesto que hablaba más que 1000 palabras, una complicidad silenciosa que reversionaba el sentido de nuestras vidas cotidianas. En ese instante, reconocí que así comenzaba nuestro juego secreto. Era un juego lleno de susurros, robados y miradas furtivas, un baile improvisado entre la realidad y la clandestinidad. Nuestro pecado compartido alimentaba una pasión prohibida que nadie más conocería, un prohibido mundo de Dorian Gray, tejido en el trasfondo de lo cotidiano. Era extraordinario y aterrador a la vez, el tipo de emoción que te hacía sentir vivo, pero también te empujaba al borde del abismo, mientras la rutina matutina continuaba su marcha. La conexión entre nosotros se mantenía como un hilo invisible, la tensión pulsando en círculos a nuestro alrededor. Cada movimiento, cada sonrisa y cada palabra se sentían cargados de una electricidad que prometía escapadas furtivas y momentos robados. Un vuelo hacia lo desconocido. Nadie podía saber, ni siquiera mamá y mi hermana, que bajo la superficie de nuestra apariencia normal se escondía un torrente de deseo y secreto. Así, mientras los balbuceos de la mañana inundaban la cocina, supe que nada volvería a ser igual. Un nuevo capítulo había comenzado y, aunque estaba envuelto en la sombra de lo prohibido, estaba decidido a explorar cada rincón de este nuevo mundo con Javier, donde las reglas se desdibujaban y donde nuestro deseo no conocía límites.